Estamos aquí otra vez, en una nueva semana de comunicación y convivencia a través de Telemax, Canal 2 de Telecentro. Y se me ocurrió una frase, pensando en mañana. ¿Se acuerdan del famoso libro, un libro gorila, por supuesto, que se llamó El incendio y las vísperas? Todo era referido al caos del peronismo en su caída. Cayó el gobierno, no cayó el peronismo, ni el movimiento, ni el espíritu, ni la doctrina. Simplemente, provocado por intereses supranacionales, cayó un gobierno que 18 años después volvió con toda la gloria, pero en un país que estaba arrasado. ¿Por qué digo el incendio de las vísperas? Porque todo el mundo supone que mañana va a ser un incendio. Y esta es la víspera del incendio. Yo recuerdo los 13 paros de Ubaldini, los paros en la época de la Rúa, los 2 paros anteriores a este en la época kirchnerista. Nunca hubo incendios. Me acuerdo el 30 de marzo del año 1982, 2 días. Estamos en el aniversario, fíjense. 2 días antes del 2 de abril de la invasión argentina a Malvinas, que los trabajadores fueron apaleados brutalmente, uno estaba entre los, todos somos trabajadores, estábamos todos acompañando a la CGT de ese momento, y fue una represión sangrienta, terrible. El incendio lo provocaba el gobierno militar, no los trabajadores. Mañana va a ser un día de reclamo, un día esperado por mucha gente. Va a ser un paro general como nunca. No porque pare el transporte y la gente no vaya a trabajar, porque la gente sabe que le están sacando del sueldo lo que se ganó trabajando, lo que se ganó en la tarea diaria, trabajando más que lo que debe. Decía Tomás Moro en La Utopía que el hombre debe trabajar 8 horas, pensar y lograr el esparcimiento durante otras 8 horas y dormir 8 horas. Bueno, lo cortaron la cabeza a Tomás Moro. Perón dijo 8 horas y no le cortaron la cabeza, porque tuvo el poder para ejecutarlo. Hoy no trabaja la gente 8 horas, trabaja todo el tiempo que puede para poder lograr un salario ni siquiera digno, y todavía le sacan impuestos a las ganancias. ¿Ganancias de qué? ¿Son empresarios los trabajadores? Todos podemos explicar esto. Los únicos que no lo pueden explicar son los miembros del gobierno, que dicen cualquier cosa. Que piensan que un trabajador que gana hoy 20.000 pesos es millonario, es rico. Y apenas le alcanza, si tiene que pagar un alquiler de 5 o 6.000 pesos, mandar chicos al colegio, no sé si le alcanza. Y aparte le sacan, como si fuera un comerciante que ganó plata. Hoy vamos a hablar con un dirigente gremial al cual uno aprecia mucho, quiere mucho, pero que además tiene todos los pergaminos sabidos y por haber en su vida por la lucha sindical y por la lucha por una causa que fue la causa peronista. Es Julio Piumato, es del gremio de judiciales. Yo lo quiero más todavía porque lleva las banderas marrones y blancas, su agrupación, que es platense. Eso todavía me hace quererlo más. Siempre cuento que un día pasaba por tribunales y vi una multitud con banderas marrones y blancas y dije, ¿qué pasó? ¿Crecieron los hinchas de Platense? ¿Están todos acá? No, eran judiciales, no eran de Platense. Vamos a hablar con él y vamos a hablar del paro que se avecina, que ya, en minutos, porque estamos en las 23 horas, se producirá en la República Argentina. Y espero que el pueblo haga tronar el escarmiento. Vamos a la pausa. Crecer es brindar oportunidades.
Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Julio Piumato, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mañana es un día clave, dentro de pocos minutos. Se hacen las 12 de la noche y se paraliza el país. Estaban anunciando en los programas de televisión cuánto se perdía del Producto Bruto Interno por un día de paro. Y yo hasta me sonrojaba de escuchar eso. ¿Cuánto se pierde con estos feriados puentes? Hubo un recuerdo muy importante de un 24 de marzo en el cual los que lo recuerdan desde el Estado ni lo sufrieron, vos lo sufriste, muchos lo sufrieron. ¿Y qué hicieron? Un feriado puente para que la gente se vaya de turismo en lugar de... Era un día de reflexión. Claro. El día de la memoria. Tenían que quedarse a reflexionar, a participar de actos, no. Logramos que viajaran 2,5 millones de personas al turismo. Esa es la contradicción, ¿no?, ideológica del gobierno. Para mí lo peor, me da mucha pena, es que un gobierno democrático use argumentos que usaba la dictadura o el neoliberalismo más puro para cuestionar el ejercicio de un derecho constitucional por parte de los trabajadores, cuando es el propio gobierno el que no ha dado respuesta a estos reclamos que digamos, abarca a los trabajadores activos y a los trabajadores jubilados, ¿no? Porque, digamos, lejos de dar respuesta, la situación socioeconómica en la Argentina se va complicando cada vez más. La recesión, ya estamos casi en el 4º año de recesión marcada, eso significa aumento de desocupación, eso significa aumento de la precarización laboral, que es uno de los cuestionamientos grandes que estamos haciendo, el tema del trabajo en negro, el trabajo en negro, más allá de ser un fraude al Estado, hecho por el propio gobierno, porque hay muchísima gente trabajando en el negro en el gobierno, además son salarios paupérrimos, solo en la mentalidad de las estadísticas del Ministerio de Trabajo dice muy suelto de cuerpo que ganan más los trabajadores negros que los trabajadores en blanco, ¿no? Con eso está fomentando el trabajo negro el propio gobierno, pero después está, como vos bien decías en la presentación, el tema de cuando un trabajador, que el sueldo promedio en la Argentina es de 5.500 pesos, ¿quién puede vivir dignamente? Pero cuando un trabajador alcanza mínimamente la dignidad, viene el gobierno y le mete la mano en el bolsillo y le saca la plata. Saca la plata, pero se da en actividades como en el gremio de camioneros, cobran, los que hacen viajes largos, cobran suplementos para poder comer. Claro. Y le aplican el impuesto al trabajo sobre la comida, ¿no? Es un verdadero, una verdadera sin razón. Y bueno, ni hablar de los jubilados con 3.800 pesos. ¿Quién puede pensar en este país que un jubilado puede vivir con dignidad con tamaña miseria? Y es el sueldo que van a tener hasta septiembre. Entonces, por eso, los reclamos están legitimados por la realidad. Obviamente la inflación sigue golpeando, si se ha desacelerado algunos puntos es por la recesión brutal que hay, porque la gente no consume. Tienen que vender de cualquier forma. Tal cual. Y después la inseguridad, ¿no? La inseguridad también es producto de ese cuadro social crítico. Así que creo que los planteos están legitimados. Si vos escuchás, ni siquiera se ponen de acuerdo los voceros del gobierno para criticar al paro, usan
cuestionamientos tan terribles hasta reírse de la pobreza, reírse de un montón de cuestiones. La verdad es muy ofensivo, ¿no? Para aquel que sufre necesidades, para aquel que entrega su fuerza de trabajo. Perón decía, vos lo conoces a Perón, pero Perón decía que los que generan la riqueza del país tienen derecho a vivir con dignidad, ¿no? Esto es clarito. Y bueno, sin embargo, esto no se da así. Por eso creo que la medida que ya se empezó a cumplir a esta altura en un montón de actividades, las que empiezan los turnos a las 10 de la noche, claro, y terminan a las 10 de la noche del 31, también en la medida son 24 horas, pero yo creo que va a ser plebiscitario, porque está claro que a nadie le gusta parar. Lo mejor es que el gobierno tenga sensibilidad y dé respuesta que se están pidiendo, pero la realidad nos obliga a esto, ¿no? A ejercer nuestro derecho constitucional. Sí, Julio, yo quería hacerte esta pregunta. Llegó tal complejidad la inflación que el trabajador perdió la noción de valor. Cuando hay cosas que no compra asiduamente, no sabe realmente el valor, porque se perdió de tal gravedad en la noción de valor de los artículos. Entonces eso trae una complejidad muy alta para el trabajador. No, por supuesto, es un tema, además que no es normal, uno puede, una cosa es que haya un nivel de inflación porque la actividad económica, digamos, justifica que haya un nivel de inflación especial, pero a estos niveles, como vos decís, se pierde la noción de todo. Y para darte una idea de lo que significa la combinación de inflación con impuesto al trabajo, es que un trabajador que quiera hacer frente a la inflación necesita pedir no menos de un 30% de sueldo, pero por la plata que le saca el gobierno con el impuesto al trabajo tiene que pedir un 46% para que le rinda un 30%. Entonces, todo se distorsiona, ¿no? Y obviamente nadie puede decir que la causante de inflación sean los salarios, porque los salarios han ido perdiendo en estos últimos años. Evidentemente hay otras razones de la mala praxis económica del gobierno que generan esta inflación, que hay muy pocos países que sostengan algo tan distorsivo como esto, ¿no? Diste una cifra. Dijiste, un jubilado gana 3.800 pesos. Si vos analizás, son 40 kilos de asado. Bueno, pero eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre a los jubilados pretender comer asados? Claro, lo que dice el gobierno, ¿no? Es lo que vale 40 kilos de asado. Sí, no, es tremendo. Pero además, fíjate vos, otra distorsión. A los jubilados les pagan menos que el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué son, animales los jubilados? El salario es mínimo y es vital, porque nadie puede, es lo que se requiere cualquier ser humano para vivir dignamente o mínimamente dignamente. Entonces un jubilado es menos que un ser humano porque le dan menos, más allá que el salario vital hoy, lo que fija el gobierno no es tampoco vital porque no alcanza, es una miseria, pero a los jubilados además le pagan menos que eso. Bueno, esto es absolutamente distorsivo y bueno, por eso la respuesta que va a haber en un rato y ya se está dando con esta medida. Ojo, medida que no se agota acá. La Secretaría ha planteado un plan de lucha, sí. Y ya se ha definido que va a continuar con un paro de 36 horas con movilización para el mes de abril, cuya fecha va a ser la segunda quincena porque la fecha se va a fijar en un comité central confederal que ya está convocado para el 15 de abril, es decir, en 15 días, ¿no? Ahí se va a fijar la fecha de la segunda medida si es que el gobierno no da respuesta, pero poco por lo que surge que no hay hasta ahora no hay voluntad ni para los trabajadores por el impuesto al trabajo, ni para los trabajadores precarizados y obviamente mucho menos para los trabajadores jubilados. Entonces es un combo realmente doloroso, ¿no? Hasta tal punto es cierto la validez de este paro, que la CGT, que dicen oficialistas, que pobres muchachos están presionados, algunos equivocados, otros no, pero que ya no tuvieron más remedio, que muchos dirigentes importantes de la CGT oficialista, o sea, la oficial es la de ustedes, la oficialista, la del gobierno, han liberado a su gente a hacer lo que ellos quieran. Es decir, es como decirle, y bueno, muchachos, paren, ¿o no? El propio secretario general no, yo creo que no es paren.
Esos gremios han parado en todos los paros. Claro. Se habla del transporte. Yo creo que es muy importante para el transporte, pero como vos decías, en los 3 últimos paros que hubo en este gobierno, en 2 de los paros el transporte automotor funcionó. Sí, sí. Y los micros estaban vacíos. Entonces, eso creo que es menospreciar al trabajador, a la conciencia del trabajador, pensar que esto no va a ser así. Pero muchos gremios de la CGT oficial están convocando al paro, ¿no? Hablo de Fuerza, Sanidad, son un montón importante, y el resto, obviamente, como vos decís, está dejando en libertad de acción, que esto es... Que es como un guiño. Como un guiño. Como un guiño. En ese Obvio, contexto, Julio, bueno, ¿crees que va a haber unificación de la CGT? Y yo creo que si no hay unificación es porque el gobierno desgraciadamente trabaja para la división y trabaja por la metodología del carpetazo, ¿no? Yo creo que los trabajadores están reclamando esa unidad de la CGT y bueno, los dirigentes permanecen separados porque por otro motivo. Obviamente esa unidad de la CGT tiene que ser para defender al trabajador, no para ponerla al trabajador a disposición ni de este ni de cualquier gobierno, ¿no? Del carpetazo y de la caja. Obviamente, sí, de ambas cosas, pero cada vez el gobierno tiene menos interés o menos capacidad de respuesta, siquiera para los dirigentes, obviamente no para los trabajadores. Pero yo creo que hay que pensar ya no en un gobierno que termina, sino también hay que pensar en lo que viene, porque mucho se habla de que este gobierno deja un montón de bombas, bomba cambiaria, bomba económica, bomba productiva, pero también deja una bomba social, porque se habla que el gobierno que viene va a tener que hacer un ajuste. Lo que hay que advertir, no importa quién sea el que gobierne, que no se le ocurra hacer un ajuste con los trabajadores o con la mayoría de los argentinos, porque no hay margen. Un ajuste con los trabajadores es un principio de guerra civil. Obviamente, porque no hay margen, porque no hay ya no es que salen airosos de esta famosa década, sino salen muy golpeados. Así que yo creo que el ajuste tiene que hacerlo con la corrupción, con el sobreprecio de obra pública, con los ñoquis, con un montón de cuestiones, con la emisión. Creo que hay que prolijar un montón de aspectos, pero no puede ser a costa social. Hoy uno de los dramas que también rodea esta medida es el crecimiento de la pobreza en la Argentina. Las cifras del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT nos da 12.500.000 pobres. No, es un 30% o más de la población. La medida de la gente que está con situaciones de hambre son 2 millones de argentinos. Son 40.000 chicos que están por desnutrición con riesgo cierto de muerte y 700.000 que están pasando por situaciones de nutrición que ya hipotecan su desarrollo físico y psíquico, digamos, van a ser minusválidos a futuro. Y estas son cifras creo que absolutamente dramáticas como para entender que esta protesta es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, porque frente a la insensibilidad de un gobierno está la dignidad de los trabajadores. Vamos a una pausa y volvemos, porque hay un tema que yo le voy a comentar le voy a decir a Pío Mato, que yo ya lo tengo elaborado y que lo estoy tratando